Juan Camilo, gracias. Y de regreso en Colombia, el costo de la consulta popular promovida por el gobierno podría estar entre los 700 y los 750 mil millones de pesos, de acuerdo con la registraduría. Mateo Piñeros. Sí, Marcela, pues este martes sesionó en el Congreso de la República la Comisión de Vigilancia Electoral. Allí estuvo presente el registrador nacional Hernán Penagos, quien también se refirió a las consultas interpartidistas y a la consulta popular del gobierno. Asegura que el costo de estas consultas podría ascender a los 750 mil millones de pesos si se llega a aprobar en el Senado. Esto fue lo que dijo. El costo de una consulta interpartidista, que es el 26 de octubre, está por el orden de los 750 mil millones de pesos, más o menos una cifra semejante al costo de la consulta popular. ¿Por qué? Porque es una consulta en la que hay que llamar a los 40 millones de personas. Voten 3 o voten 4 millones o 1 o 500 mil, hay que preparar logística para los 40 millones y medio de ciudadanos. Penagos también explicó que si se aprueba la consulta popular en el Senado, hay 3 meses para convocarla y no se puede realizar el mismo día en el que haya otro proceso electoral. Además, sobre las consultas interpartidistas, dice que hasta el momento ningún partido político ha levantado la mano, a pesar de que son ya en el mes de octubre. Mateo, gracias. Hablamos ahora del terrible caso de abuso sexual contra varios niños muy pequeñitos en un jardín del bienestar familiar en el sur de Bogotá. El bienestar familiar reveló que hay 27 pequeños de ese jardín que están en proceso de restablecimiento de derechos. Fue enviado, al menos fue detenido, legalizada la captura, todavía no ha sido cobijado con medida de aseguramiento el docente responsable de este crimen, el monstruo que habría abusado de estos niños. Nicole Buitrago. Buenas tardes. En rueda de prensa, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que en este momento hay 27 niños que han accedido a tener un proceso de restablecimiento de derechos porque los padres precisamente aceptaron la verificación de cuáles serían las condiciones en las que eran cuidados en ese jardín. Pero solo hay 3 denuncias formales en la Fiscalía. Anunció la directora que van a tomar varias medidas. Por ejemplo, priorizar la contratación de género en los hogares. Dijo ella que va a ser una decisión polémica, pero que por ahora van a priorizar la contratación solo de mujeres a partir de la fecha. También anunció que van a verificar todos los procesos de contratación de las 70.000 unidades del ICBF y que ningún operador intermedio podrá estar activo con los hogares infantiles si no hay aval de las familias y la comunidad educativa. Van a poner cámaras de forma progresiva, cámaras de vigilancia en todos estos hogares, y estas medidas aplican para este hogar ubicado en la localidad de San Cristóbal, aquí en la ciudad de Bogotá. Se va a mantener cerrado hasta que haya diálogo con la comunidad. Serán las madres y los padres de familia los que decidirán al final qué va a pasar con el futuro de este jardín infantil. Por ahora, el acusado se mantiene en la URI de Ciudad Bolívar y a las 2 de la tarde se espera que inicie la audiencia de imputación de cargos. Nicole, gracias. Y es que el rechazo por este caso en Bogotá sigue creciendo. Desde el Consejo de la Ciudad le están pidiendo al presidente Gustavo Petro que dé la cara también desde el gobierno, desde el ICBF, y que respondan por lo que está pasando. Cristian Correa. La solicitud fue hecha formalmente por la bancada del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá a través de una carta que está firmada por los 7 cabildantes que pertenecen a esta bancada. En el documento le están exigiendo al presidente Gustavo Petro que se busque a los responsables dentro del ICBF que por omisión o por irresponsabilidad no tomaron las acciones pertinentes para evitar acciones como el abuso que se presentó al interior del jardín infantil Canadá CDF al sur de Bogotá. Abro comillas, es imperativo exigir responsabilidades no solo al agresor, sino también a quienes por acción u omisión permitieron que este crimen ocurriera. ¿Qué tipo de procesos de selección y control está implementando el ICBF para que un abusador tenga contacto directo con menores de edad? ¿Dónde están las medidas de prevención, el seguimiento y la rendición de cuentas? Cierro comillas. En el documento además le exigieron a la justicia que sea implacable con los responsables de estos hechos y además pidieron que las víctimas sean apoyadas con toda la atención psicosocial, legal y médica que esta situación necesita. Lamentablemente,
Todos les hemos fallado a los niños. Son casos recurrentes, son tan comunes dolorosamente casos de violación de niños en jardines infantiles que el Tribunal de Cundinamarca el año pasado ya había condenado a la Nación, al ICBF, al pago de indemnización por varios casos de violación, un grupo de niños a manos de un profesor en Corinto, en el departamento del Cauca. Juan Esteban Quintero. En medio de la conmoción nacional por la denuncia de presunto abuso sexual en el Jardín Infantil Canadá en Bogotá, sale a la luz un antecedente judicial que demuestra que este tipo de hechos no son nuevos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se trata del caso del Hogar Infantil Corinto, donde según documentos judiciales, 18 niños y niñas habrían sido víctimas de maltratos, tortura y abuso sexual por parte de un docente que debía velar por su bienestar. El expediente señala como principal agresor al docente Fabián Vivas Guzmán, quien trabajaba en el jardín y tenía contacto directo y constante con los menores. En julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de segunda instancia contra el ICBF por los perjuicios ocasionados a 5 de los niños identificados como víctimas directas y a sus respectivas familias. Cada menor fue indemnizado con 200 salarios mínimos por perjuicios morales, además de sumas adicionales por daño a la salud y reparación integral. Aunque en el expediente judicial aparecen referenciados 18 menores afectados, la decisión final del tribunal ordenó el pago de indemnizaciones solo a 5 niños y sus familias. Un dato que agrava aún más este oscuro episodio es que el principal agresor, Fabián Vivas, murió en 2022 bajo circunstancias que hasta hoy no han sido aclaradas por las autoridades. La plenaria del Senado archivó el proyecto que permitía el transfugismo en Colombia, es decir, el cambio de partido político para los congresistas sin ningún tipo de sanción. Sobre esto habló el senador liberal Alejandro Chacón en Mañanas Blue. Esto no era un transfugismo como lo dijeron, como se hizo en el 2009 precisamente, que era un transfugismo de ratas, que es de 2 meses que lo hicieron, en donde le prohibieron a personas, que es la consecuencia de la salida de personas como David Luna, de Humberto de la Calle, que les corresponde tener que renunciar a sus partidos porque disienten. 1:32, el gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial y su uso en el país. Gabriela Calderón. El proyecto liderado por el Ministerio TIC y el Ministerio de las Ciencias fue radicado ante el Senado y busca regular el desarrollo, uso y supervisión de la inteligencia artificial en Colombia. La iniciativa tiene como propósito establecer un marco ético y jurídico para estas tecnologías. Así lo confirmó el ministro de las TIC, Julián Molina. Artificial es una ciencia libre, pero que requiere algunas limitaciones, algunas regulaciones en pro de los derechos humanos, para que la inteligencia artificial realmente sea gobernada por humanos y no autorregulada. El proyecto de 37 artículos contempla una serie de obligaciones para quienes diseñen, implementen o utilicen sistemas de inteligencia artificial. Por ejemplo, se requerirá una evaluación de impacto para